Hoy en Retrologando vamos a ver una faceta menos conocida, con todo y con ser muy reconocida, con serlo, de los dramaturgos del teatro español actual. Y me refiero a su faceta como ensayistas. Dentro del teatro español actual, los autores, desde Bueno Vallejo, yo entiendo por teatro español actual, desde Historia de una escalera hasta la actualidad, pues Bueno Vallejo inicia pues con su teatro pues toda la corriente de la innovación respecto a lo que había antes, y bueno, desde él mismo, de Alfonso Sastre, toda la generación realista, todos los grandes autores del teatro español, no todos, pero sí algunos, han dedicado atención bastante a lo que es el estudio del teatro en sí mismo. Es decir, por un lado está la práctica, que es las obras de teatro que ellos han escrito, que han compuesto, que han creado, que nos han dado a conocer a través de escenarios y de publicaciones, y otras que han permanecido inéditas, por desgracia, en algunos casos. Pero a la vez, y como no podía ser de otra manera, porque claro, uno no se dedica a hacer obras de teatro como churros, sino que el autor pues se pregunta a sí mismo cosas, hay motivaciones que le inquietan, hay formas expresivas que se intentan mantener, que se intentan explotar, que se intentan superar. Hay planteamientos espectaculares que se pretenden alcanzar, que se pretenden lo mismo, se pretenden sublimar, ir más allá. Entonces es algo fabuloso, a la vez que ver la dimensión práctica, que son los textos en sí mismos, de forma paralela a los ensayos que los mismos creadores nos van diciendo. Porque después, por otro lado, está lo que dicen los estudiosos, que para eso están. Los estudiosos están para precisamente detectar estas cosas, razonarlas y ver que muchas veces los autores, es verdad, porque yo he tenido conversaciones con algunos y me he dado cuenta, y a mí incluso me han dicho de obras mías, oye, esto es tal, y yo, y sí, reconozco que está, pero yo conscientemente no lo había pensado, o sea, yo no lo sabía. Entonces estos investigadores, los que tienen un mínimo de talento, pues que saben descubrirlo, los que lo tienen más pues saben descubrirlo y plantearlo de forma que se ajuste con las obras de teatro, con las obras de creación. Vamos a hablar de unos cuantos ensayos, no los voy a traer todos, porque entonces ya sería esto demasiado largo. He hecho una selección en lo que a mí me parece que es lo más representativo y lo más importante del teatro dentro de cada faceta que iremos viendo y dentro de cada serie de autores. He excluido varias cosas, salvo algunas excepciones, pero ya veremos en su momento por qué. He excluido conferencias en congresos que después vienen como separatas y que vienen como capítulos de libros. Por ejemplo, aquí me he traído un par de ellas. Por demostración, la Reconvención Teatral en España, de José María Rodríguez Méndez, o esto que es Anales de la Literatura Española Contemporánea, Perspectivas Críticas, Horizontes Infinitos, Teatro y Silencio, Jerónimo López Mozo. Esto es muy interesante. ¿Los dos son del mismo año? No. 88-89 y el otro es del 98. De estas conferencias, estas intervenciones hay muchísimas. En República de las Letras, en libros que recogen actas de seminario y congresos, en libros que recogen reuniones, autores con directores, autores con actores, no sé qué, congresos, seminarios, etcétera. Pues esto hay muchísimas intervenciones de autores, y entonces por eso, pues, lógicamente no las he traído porque sería innumerable la cantidad que puede haber y seguramente me dejaría, lo cual no quiere decir que no esté lleno de interés. Igualmente, en ese sentido, tenemos este libro, Teatro Español Actual, de cátedra, de 1976. Esto fue unas reuniones que se hicieron en la Fundación Juan March, auspiciada por la Fundación Juan March, donde había unas conferencias. Entonces, se publicó este volumen recogiendo una serie de ponencias. Entonces, aquí está sobre el teatro, ya digo, aquí había autores, había de distintos, separados, además que en la portada se ve que están separados, y después los estudiosos están. Mira, aquí viene Antonio Bueno Vallejo, Antonio Gala, José Martín Recuerda, Lauro Olmo, José María Rodríguez Méndez, por un lado. Por otro, Francisco Nieva, José Ruibal. Por otro, Ángel Facio, Alberto González Vergel, Miguel Narros, directores. Por otro, José Luis Gómez, María Fernanda de Contina Saiz, actores y actrices. Y Andrés Amorós, Luciano García Lorenzo, José Monleón, Moisés Pérez Coterillo y Adolfo Prego como estudiosos.
Entonces aquí se recogen todas las intervenciones que fueron haciendo cada uno de ellos. Entonces estas cosas pues también lógicamente tienen interés. ¿Por qué? Porque nos están revelando pues aspectos de primera mano de la visión interna del teatro de los propios interesados, de los propios autores. Pero esto aquí no lo vamos a tratar porque, bueno, después hay otro tipo de libros. Por ejemplo, pienso en las obras completas de Mediero, de Martínez Mediero. A partir del tomo 10 va incluyendo en la parte final una especie de sección donde él cuenta recuerdos, cuenta historias que le han pasado en el teatro, cuestiones que se le han ocurrido cuando ha creado una obra, situaciones que han sucedido cuando ha estrenado otra obra. Después, por ejemplo, pienso en la colección El Mirlo Blanco, aquella de que en un vídeo le dedicamos atención, que dirigió José Monleón, cuando se trataba de autores vivos, porque, por ejemplo, el caso de Nietzsche no fue así. Se incluía una parte que era una especie de autobiografía del autor en cuestión, donde o bien ponía antecríticas de los espectáculos. Por ejemplo, recuerdo a Laura Olmo que presenta ahí un breviario estético muy interesante. Pero estos libros también los dejamos fuera en el sentido de que son capítulos muy cortitos. Son cosas muy breves y que no han sido recogidas en un libro misceláneo de artículos, de lo que fuera. Y por último, también por cierto, en este tipo de libros, Nieva, Francisco Nieva, en el Teatro Furioso, Teatro de la Farsa de la Calamidad, todas estas cosas, ha ido publicando también distintos artículos, distintas entregas de lo que es su poética teatral. Pienso en Nieva, por ejemplo, porque hay muchos que son así. Pero esto también lo hemos dejado fuera. Y por último, y es a lo que me refería antes con las excepciones, también he dejado fuera aquellas entrevistas que han hecho a los autores donde han expresado, pues con plena libertad, su planteamiento, su pensamiento y su forma de entender la vida y el teatro. Hay dos libros fundamentales de los años 70, uno debido a Miguel Medina Vicario, Los españoles en el banquillo, y otro de Isasi Angulo, que se llama Diálogos del Teatro Español de Posguerra. Y después hay más. Hay más que sí los veremos, pero no los veremos tanto por los contenidos como por quien hace las entrevistas. Pero esto ya vendrá más adelante. En este caso, Miguel Medina Vicario, que también fue un autor y además muy interesante, un estudioso, tiene un ensayo muy, muy importante sobre la obra de Alonso de Santos, y fue director de la RESAT. A él le tengo que dedicar un vídeo porque no lo he hecho porque no me acuerdo, porque es que claro, no tengo muy bien el baremo exacto de quién voy haciendo, pero vamos, seguro. Y Isasi Angulo este era un hombre que procedía del cine y que también, bueno, y estos libros están ahí. Como estos hay muchos de entrevistas, muchas, hay otro de Gabriele, en fin, pero claro, son entrevistas. Entonces ya aquí hay pues un contenido, si se hicieran todas, si se agruparan en un tomo todas las entrevistas que, por ejemplo, ha concedido Bueno Vallejo, pues tendríamos 2 tomos iguales que los de su obra completa. Pero además hay otro elemento que es importante. En las entrevistas no siempre se lee lo que se ha dicho. Muchas veces, y en el caso de Isasi Angulo, así me consta que fue, el entrevistador pone parte en las respuestas que recibe, en las declaraciones que hace el entrevistado, él puede manipular, cambiar cosas, con lo cual ya desvirtúa el sentido que se le ha dado en origen. Por eso también es algo que las entrevistas, si se sabe que hay una cierta veracidad, si son interesantes, si no, es mejor dejarlas de lado. Bueno, pero vamos a meternos en harina y vamos a ver ensayos sobre teatro escritos por dramaturgos, no por investigadores ni nada. Sobre teatro, o no exclusivamente sobre teatro, pero en cualquier caso en clave de ensayo. Aquí tenemos 3 maestros ante el público, de Antonio Bueno Vallejo. Este fue su primer libro de ensayo muy conocido, ya había publicado otras cosas, ahora veremos alguna más, en otro libro posterior, pero refundido. Bueno Vallejo, cabe recordar que su primer libro fue un ensayo, fue un estudio, el libro primero suyo publicado fue un estudio sobre el grabador Gustavo Doré, porque como él hacía bellas artes y le encantaba la pintura y todo esto, pues bueno. Entonces aquí viene, de rodillas en pie en el aire, sobre Valle Inclán y el esperpento, el espejo de las meninas, esto que tanto le interesa al arte, la pintura y tal, que él fue un excelente pintor, bueno, Vallejo por otro lado, el espejo de las meninas, una interpretación sobre Velázquez, y García Lorca ante el esperpento. Estos son los 3 ensayos que incluye en este libro, ya viejecito. Y en este otro, bastante más reciente, El futuro del teatro y otros ensayos, que este es un libro que yo conocí ya después, esto está incluido todo en las obras completas, como se puede suponer. Aquí vienen una serie de trabajos, algunos de mucha importancia. Mira, aquí viene El público de los teatros, la tragedia, este ensayo
es muy importante. En 1958, Noguer, la editorial Noguer, hizo una enciclopedia del arte escénico, que en alguna ocasión la hemos enseñado por aquí, creo recordar, si no ya la traeré en otra ocasión, y se le encomendó a un especialista cada sección. Y a Bueno Vallejo se le encargó la tragedia. Este trabajo ha sido muy citado, muy citado, muy citado, a base de citas de otros, porque esa enciclopedia pues no la tenía todo el mundo. Pero es un trabajo estupendo, donde Bueno Vallejo pues expresa de forma razonada y expresa de forma muy bien a nivel teórico su teoría de la tragedia esperanzada, del final esperanzado de la tragedia, del final abierto y con posibilidad de redención, no necesariamente con el cataclismo final absoluto, sino que el héroe trágico, lógicamente, tiene que pasar sus correspondientes penurias, pero siempre hay abierta una puerta a la esperanza, como sucede en la trilogía de Esquilo. Bueno, este es el trabajo de la tragedia. Obligada precisión acerca del imposibilismo, por su polémica con Sastre, posibilismo, imposibilismo, tal y cual, de los años 60. El teatro aficionado, a propósito de Brecht, porque hay que decir que Bueno Vallejo, si bien se ha escrito siempre, tradicionalmente, por parte de la crítica, a un realismo y si acaso un simbolismo tal, Bueno Vallejo ha sido un interesado absoluto por todo fenómeno teatro que ha tenido un mínimo de talento. O sea, Bueno Vallejo, Bertolt Brecht, Beckett, es que le han entusiasmado. O sea, el de Beckett hablaba sin parar. Y el argumento suyo, por ejemplo, cuando decía, no, en una época que dio, porque que los espectáculos no tienen que tener texto. Había que ir a improvisar, lo que fuera. Entonces le decía, no, perdona, pero es que Beckett, en el que os estáis protegiendo, tras el que os escondéis para decir esto, Beckett, por ejemplo, en Actos sin palabras, no hay texto hablado de los personajes. Pero claro que hay un texto detrás. Y, por ejemplo, gente como el Tricicle, pues fíjate tú si hay un texto detrás, aunque no los expresen en el escenario, aunque no hablen. Pero claro que hay un texto. Bien. Y por eso digo, Bertolt Brecht, O'Neill le interesaba muchísimo, Arthur Miller, todos los fenómenos teatrales, Dario Fo, y le encantaba, y además lo disfrutaba como un enano, es que le encantaba. Y tenía esa especie de... No, es que bueno lo que no sea suyo. Pues era mentira. Y lo digo y lo defiendo delante de quien sea. Otro sobre la tragedia, problemas del teatro actual, acerca del texto dramático, desde España. Desde España es una carta que se publicó en una revista porque hubo la revista Estreno cuando se inauguró, hubo un profesor, John Dowling, que hizo un panorama del teatro español ya muerto Franco. Y bueno, lo puso por las nubes, como es lógico y natural. Un envidioso Fernando Arrabal mandó una carta diciendo que Agüero, ¿por qué? Que Agüero se había quedado en España, que por tanto no lo habría pasado tan mal, mientras que otros habían tenido que exiliarse. Y Agüero contestó con desde España, diciendo que los que lo pasaron peor fueron los que estaban aquí. No con el registro de la pena ir por ahí, que sí que naturalmente era obligado, pero en el caso de Arrabal también más relativo, pero bueno. Y que él había estado pasando aquí, batallando por conseguir que aquí hubiera un teatro, como por ejemplo era el de Arrabal, que se estrenó Picnic en particular, Picnic o El hombre del triciclo, una de las dos, gracias a la intervención de Bueno. Entre otras cosas, convenció a su propia mujer, Victoria Rodríguez, entonces una actriz de mucho prestigio, para que la interpretara, que ella no estaba nada convencida. Bueno ayudó mucho a mucha gente y después se lo devolvieron con hostias muchas veces. Empezando por Arrabal, por el propio Sastre en determinado momento o por Martín Recuerda. Pero bueno, corramos un tupido velo. Teatro y psicología y el futuro del teatro. Esto es lo que incluye este volumen de Bueno Vallejo, que los dos que hemos querido traer. Alfonso Sastre ha hecho muchísimos ensayos, muchísimos, en diversas formas. Y pues yo he traído aquí unos cuantos, he traído 5, que me parecen los más significativos. Drama y sociedad, esta no es la primera edición, la primera edición la publicó Seis Barral, como la que veremos a continuación, pero a mí me parece que es donde él sienta las claves y las pautas de lo que va a ser su trabajo dramatúrgico y sobre todo ensayístico a partir de ahí. En este Drama y sociedad sí que ya digo, plantea una serie de cuestiones que irá explorando, irá abundando en ella a lo largo de otros libros. Por ejemplo, en el fundamental Anatomía del realismo, donde donde analiza y donde ubica todo lo que es la posición realista como combativo, como denuncia y como regeneración. Este libro, Anatomía del realismo, es lo que provoca en primera instancia, después hay elementos más auténticos desde luego y más internos, el deslinde de los autores de la generación realista. Porque, por ejemplo, Martín Recuerda decía que él tenía una poética, y él lo expresa en algún libro que ahora veremos, que no tiene nada que ver con esto.
Laura Olmo aludía y apelaba a lo poético de cierto lenguaje y de ciertas situaciones. Rodríguez Méndez, pues bueno, le decía que se fuera a hacer gárgaras, que a él no le interesaba nada de esto. Pero bueno, Sastre fue este trabajo del 1965, él reunió una serie de claves que él consideraba que era lo que debía atender ese teatro realista, entre el que se encontraba el suyo propio. Bien, aquí tenemos la revolución y la crítica de la cultura, pues más sobre teatro, aplicado también a otros ámbitos de la cultura. Aquí, por ejemplo, es una de los textos donde él manifiesta sus veleidades políticas, porque he sabido que él fue falangista convencidísimo, después se volvió comunista pro-maoísta, para terminar pues siendo un defensor abierto de Ribatasuna y colaborador encubierto más o menos de ETA, consecuencia de lo cual su mujer estuvo en la cárcel. Él no lo metió en la cárcel porque estaba en Italia cuando le hicieron aquella detención. Le encontraron un zulo en su casa, en fin, él ha tenido ese pensamiento. Ha escrito varias obras en esta línea de defensa de los planteamientos del extremismo Abertzale, pero bueno, allá él. Y aquí pues un poco a mí, por eso ese libro me interesó. Este Lumpen, Marginación y Jerigonza es muy interesante, en el sentido de estos personajes canallas, de estos personajes. Él ha conocido esto y lo ha estudiado a fondo. Ahí está su obra maestra, La Taberna Fantástica, que un poco es la plasmación en práctica de lo que plantea en este libro. Él aquí mete muchas cosas, aquí mete cuentos, mete ideas más o menos cortas, mete estas cositas, que son los que los ladrones, no los de Butrón, los que van por las casas, van dejando señales. Perro peligroso, sigue, ciudad húmeda, para que los que están con las claves de estos simbolitos ya saben que hay que atenerse, nada más que viéndolo pues en el marco de una puerta, en una pared, al lado de un sitio, de una ventana, lo que fuera. Está muy curioso este libro. Y después aquí tenemos el inicio, porque él después hizo una labor muy amplia de ensayo a partir de aquí, pero él inició lo que es la parte más reciente de su ensayo con Prolegómenos a un teatro del porvenir, donde se replantea pues todo lo anterior y donde aplica desde aquellos parámetros iniciales una evolución, un avance en su devenir, para concluir en lo que debería ser el teatro siguiente. Bien, el siguiente autor cuyos ensayos quiero destacar es José María Rodríguez Méndez, mi tío putativo, mi tío ficticio, porque naturalmente no era mi tío, ojalá, vamos, yo lo quería como si lo fuera. Él escribió una serie de ensayos, algunos no ubicados precisamente en la actualidad, pero sí con raíces, con ramas que se tienden hasta ella. Por un lado, ensayo que él hacía porque le daba la gana, iba desarrollando sobre situación de actualidad de aquel momento o del pasado, pero que desembocaba en algo del presente suyo. Ahora veremos a qué me refiero. Y también porque él fue crítico de teatro de una publicación de periódica. Bueno, pero vamos por parte. Ensayo sobre el machismo español. Este es su primer libro, así, él publicó estos libros. Es que le gustaba mucho estas movidas de... Mira, aquí tenemos el índice. El machismo trágico del Escarramán. El Escarramán tal. El machismo alegre del Manolo, refinamiento del Julián, el Pichi, el machismo social del Pichi y triunfo del Playboy. Entonces aquí va utilizando estos elementos, estos personajes que he mencionado, para ir planteando el machismo a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta la situación actual. Es muy divertido este ensayo. En cierta manera se complementa con el ensayo sobre la inteligencia española, que contiene, pues mira, contiene la inteligencia agresiva de Fourier. Estos son ensayos también con cierta vena creativa, porque por ejemplo él aquí, en algunos de estos ensayos va dejando gotas. Él fue militar, fue militar de graduación, bueno, por estudio y por cosas de esas, pero es que también fue espía. Él fue espía de España en la Argentina peronista. Después él tuvo una serie de movidas con gente muy extraña, entonces él iba metiendo pildoritas a propósito del teatro, de lo que era lo que había detrás, ¿no? La inteligencia agresiva en Fourier, el Fourier podía ser él, la inteligencia colonialista del bachiller, aquí habla de Sansón Carrasco, aquí en estos del machismo hemos visto de
Fray Gerundio de Campaza, Aliazote, hemos visto del Lazarillo, bastante, hemos visto de otras de picaresca, algún Mandalfarache y tal. Aquí ya nos encontramos al Quijote, no, el Fray Gerundio está aquí, entonces aquí está otro, bueno, pues da igual. Es que son dos libros complementarios, o sea, este es el machismo, se inicia y prosigue aquí la idea, continúa y se amplifica la inteligencia aplicándola a otra cosa. El sueño de un amor imposible, que es una obra de teatro, la inteligencia. Vamos a ver, los protagonistas, vamos a coger la gafa. Bueno, aquí está Don Miguel, que vendría a ser Unamuno, Don Genio, que vendría a ser Valle Inclán, el granaíno, el inglés, porque te me lo dio, el poeta melancólico, y entonces hace una obra de teatro planteando desde la generación del 98 el concepto de inteligencia, y es lo que vendría después. Después la rebelión de la mujer, taca, taca, taca. Estos son ensayos de este tipo que vincula la literatura con la vida, incluyendo todo lo que son los conceptos teatrales. Es que yo he dicho aquí lo del Fray Gerundio de Campaza porque me estoy acordando de que en este del machismo habla del sainete, claro, aquí está lo del clausismo, exactamente. Aquí es donde habla también de la picaresca. Entonces pasa después con el Quijote y con el Fray Gerundio de Campaza. Y después aquí tenemos comentarios impertinentes sobre el teatro español. Estos comentarios impertinentes sobre el teatro español son sus críticas, son sus artículos sobre teatro que publicó en el Nuevo Noticiero Universal. En Barcelona, él se fue a Barcelona, lógicamente tuvo una vida muy, muy azarosa, de muchos viajes, muchos. Él vivió en Málaga, en la casa de Ana, de Ángeles Rubio Argüelles, en el palacio que tenía. En Barcelona, él nació en Madrid y de Madrid, cuando ya fue un poco mayor, se fue a Barcelona. De Barcelona dio el salto también a Hispanoamérica, estuvo en Hispanoamérica, volvió a Barcelona, volvió a Madrid, estuvo aquí en Málaga, estuvo en Salamanca también, y después ya en Madrid, donde ya terminó con otro paso por Barcelona. Y aquí tenemos el último de esta serie, que es la incultura teatral en España. Aquí tenemos los artículos que hemos visto, y aquí él también va en esta misma línea, pero organizado de otra manera. La incultura teatral de arriba abajo, el déspota ilustrado, el arte que nos enseña, el proteccionismo. Si leemos este libro, hoy veremos que hay una extrapolación directa a lo que es el teatro hoy. Las subvenciones, quién da las subvenciones, por qué dan las subvenciones, quién obtiene las subvenciones, qué se saca con esas subvenciones. Esto que él plantea aquí, yo en mi opinión, es perfecto, porque es que muchas veces nos preguntamos estas obras por qué se han estrenado, cuando hay otras magníficas por ahí durmiendo el sueño de los justos en cajones. Y estos autores, ¿por qué estrenan sistemáticamente? Si han hecho una obra que ha interesado a los demás, siguen a rueda de esa obra. Yo pienso, es que tengo en la cabeza ahora mismo varios, pero no los voy a mencionar. Sobre todo uno, que hizo una obra que funcionó y ahora resulta que este es el nuevo dios del teatro, una mierda. A mí no me interesa nada lo que hace ese señor. Yo vi esa obra tan conocida y me pareció un melodrama y además muy tendencioso, donde vinculaba un personaje histórico y literario muy importante con una serie de elementos sexuales, en este caso homosexuales, de homosexualidad, arrimándolas con sus sardinas. Pero vamos, a mí este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que está hablando aquí Rodríguez Méndez. Empieza en la primera parte por esto. Y después, el papel que desempeña en el empresario, el actor, el director, el autor, la crítica, el tratadista, el historiador, pam, 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 pam. Y va repasando la situación del teatro. Estamos hablando de los 70, este libro, ¿de qué año es este libro? Vamos a ver. Pues esto debe ser de los 74, una cosa así, a ver. No, una cosa así, no, del 74. El otro era del 72, aquí tenemos las críticas, donde de forma práctica nos está planteando lo que vemos aquí. O sea, aquí está él analizando todo el fenómeno teatral, y desde la teoría, y aquí es la puesta en práctica de esto, a través del teatro popular visto desde hoy, el llamado teatro de minoría, las razones del público, mentalidad colonialista, los distintos temas. Y tengo que correr más porque si no, no acabamos nunca. Y aquí tenemos el último de sus ensayos muy conocidos, Los despojos del teatro, donde se puso a sacudir estopa a diestro y siniestro a todo el que pilló. Empezando por Marsillac, por Alonso, por Gómez, por todo el que pilló. Salvo su amigo Martín Recuerda, con el que eran uña y carne, aunque también tenían sus más y sus menos en privado, porque me ponían a mí por medio, porque se llamaban para fastidiar al otro. Salió un libro que metía Martín Recuerda, Rodríguez Méndez no, ya estaba Martín Recuerda llamando al otro, qué injusto, José María, no te has metido a ti en el libro. Y el otro, déjame, para eso me llama. Y me llamaba a mí Martín Recuerda. Me ha llamado tu tito José María, lo he llamado,
para decirle que injusto es que no lo hayan metido, y me ha colgado el teléfono y me ha mandado a la mierda. Entonces he tenido que llamar a José María. No le cuelgue el teléfono a Pepillo ni lo mande a la mierda. No, es que siempre hace lo mismo. Me llama para molestarme. Mira, en este libro qué injusto que no estés, qué injusto que no estés. Vete a la mierda, porque tú sí estás, ¿no? Pero es que después se lo hacía él al otro también. Era una cosa. Eran dos, era un dúo irrepetible. Pero bueno, la cuestión que en Los despojos del teatro no deja títere con cabeza, incluyendo al entonces prestigioso aún Juan Carlos I de España de Borbón. En fin, José María Rodríguez Méndez, genio y figura como ha sido siempre. Los dos ensayos importantes que nos quedan de autores de la generación realista son debidos a José Martín Recuerda. Por un lado, tenemos un ejercicio importantísimo sobre la generación propia, Génesis del engañado, versión dramática de La otra cara del imperio, ambas publicadas en la cátedra Juan de la Encina de Salamanca, que él dirigía. Él estaba en Estados Unidos, le propusieron, él vino, firmó la oposición y sacó la cátedra Juan de la Encina de la Universidad de Salamanca, auspiciado por Lázaro Carreter, que allí publicó este libro, y también este otro que consiste en su tesis doctoral, la tragedia de España en la obra dramática de José María Rodríguez Méndez, desde la Restauración hasta la dictadura de Franco. Esto es la publicación de la tesis doctoral de Martín Recuerda, donde, a propósito de Rodríguez Méndez, nos va dando su visión complementaria con la Génesis del engañado, de qué es lo que debe ser el teatro, cómo debe plasmarse el teatro, cómo debe representarse el teatro, porque Martín Recuerda, no lo olvidemos, no era solo un autor, era un gran director y conocía muchísimo, había visto muchísimo teatro en todas partes, porque bueno, era un hombre de dinero, un hombre de cierta posición, y se podía permitir ir aquí y allá, como cuando se fue a Estados Unidos, pues porque le dio la gana. O sea, no es que se fuera exiliado, ni perseguido, ni muchísimo menos, ni que lo llamaran para nada, lo llevaron a dar una conferencia y se quedó allí. Pero vamos, se quedó allí una serie de tiempo, hasta que volvió a Salamanca. Pero quiere decirse que él tenía un gran conocimiento del teatro desde la perspectiva de su trabajo como autor y de conocimiento de los elementos espectaculares. Él dirigió mucho tiempo teatro en Granada, en el TEU y todo eso. O sea que, bueno, hasta aquí lo realista. Entonces, por un poco deslindarlo, y con esto ya vamos a terminar este primer vídeo, en el segundo dejaremos otra buena parte de materiales que quedan, he traído otra serie de libros que me parecen de interés. Aquí, por ejemplo, de José Ruibal, tenemos El teatro sobre teatro, edición del autor, donde la primera parte, o sea, esto contiene el librito de Célicer de Los mendigos, otras piezas de café-teatro, que son 6 obras, pam, pam, pum. La máquina de pedir, que es una larga. Y entonces, Semblanza del autor, teatro sobre teatro, va él exponiendo sus teorías y notas sobre notas, y al final, escribir contra el público, crítica Madrid Hora Cero. Mete una serie de aparatos teóricos de lo que para él es el teatro, en oposición abierta y directa con los autores realistas. Es decir, él buscaba un teatro de confrontación, él buscaba un teatro de combate respecto a la dictadura, pero también respecto a estos autores realistas, los Bueno Vallejo, Rodríguez Méndez, Lauro Olmo, Alfonso Sastre, Martín Recuerda, Carlos Muñiz, etcétera, que para él estaban ya superados. Naranja de la China, pero bueno. En este sentido de oposición al realismo, porque después hay otros dos que reservo, pero esto hay una evolución. Tendríamos a Miguel Romero Esteo. Miguel Romero Esteo tiene este librito, La creación teatral, donde él habla de su idea, de la concepción de él de espectáculo. Él fue un hombre que, aparte del teatro, escribió muchos relatos y música. Le gustaba mucho la música, él escribía música, escribía partituras, y él jugaba mucho con la fonética, con lo auditivo del espectáculo, de los personajes hablando, de lo oral. Y un poco lo expresa en este ensayo. Prontuario de teatro amateur, donde bueno, pues da una serie de normas, de ideas. Pues mira, el arte del teatro cómico, no sé qué, va dando, pues ¿por qué? Porque lo veía necesario. Y aquí en este libro, que esto se realizó en el Instituto de Enseñanza Media Miguel Romero Esteo, aproximación a Romero Esteo, aquí al final él meten fragmentos de distintas obras, Gárgola y Rey de Reyes, de no sé qué, y hay algunas intervenciones teóricas sobre el propio Romero Esteo, pero al final aparece la idea del teatro. Estas páginas que quedan,
que es algo que se complementa con la creación teatral. Estos dos trabajos son complementarios, que lo publicó el grupo de la Generación del 27 de Diputación de Málaga y este del Instituto son complementarios. Son dos libros que van muy bien unos con otros. Donde hay un mayor, y esta es una de las excepciones que voy a traer, y ahora diré por qué, donde hay una mayor exposición de distintos autores sobre el teatro, no necesariamente vinculado con la realista, sino lo contrario a este libro, Reflexiones sobre el nuevo teatro español, de Klaus Paul, que son unas entrevistas, pero unas entrevistas que tienen una particularidad, que él no hizo las entrevistas verbalmente, sino que él le mandaba a los que contestan un escrito a máquina y los otros le contestaban y le mandaban el escrito. De forma que lo que aparece aquí, en cierta manera, está escrito por ellos. Aquí encontramos Miguel Romero Esteo, José Martín Recuerda, José Ruibal, Domingo Miras, López Mozo, que ahora volveremos, Martínez Ballesteros, que también volveremos, Hermógenes Saiz, un nombre ya bastante olvidado, Eduardo Quiles, Alberto Miralles, lo veremos el próximo día, Miguel Medina Vicario, Daniel Cortezón, Luis Matilla y Francisco Ruiz Ramón. Todo esto contestan una serie de cuestiones. Pues aquí, a mí, en mi opinión, lo que tiene más interés, lo que dice Miguel Romero Esteo, lo que dice Ruibal, López Mozo, Martínez Ballesteros y Alberto Miralles, quizás. Pero bueno, tiene este interés que son materiales escritos. He dejado para el final a Martínez Ballesteros y a López Mozo porque ellos pertenecen al denominado Nuevo Teatro Español, es decir, a lo que reaccionaban contra el teatro, digamos, realista, la generación realista, los llamados generación realista. Pero con el paso del tiempo, claro, su obra ha ido evolucionando, ha ido avanzando, ha ido añadiendo títulos y estrenos y espectáculos, y tanto en un caso como en otro, sobre todo, bueno, Martínez Ballesteros es que siempre se ha denominado un autor realista. Entonces él, ¿qué ocurre? Que también fue tanteando otros territorios del teatro, otras fórmulas expresivas, y por eso fue considerado como uno de los cabezas de ese nuevo teatro español, de los primeros. Pero él siempre se ha definido a sí mismo como autor realista. Mientras que López Mozo, que sí que abiertamente se enfrentaba al teatro realista en su inicio, y los happenings, y bueno, y en su inicio, y después y nunca ha dejado de mantener cierta actitud crítica y de alternativa frente al realismo. Pero a su vez también ha transitado los territorios del realismo en una obra pues que es otro de los grandes pilares del teatro español actual. López Mozo tiene, vamos a empezar por López Mozo. López Mozo tiene muchísima obra ensayística, muchísimas ponencias en congresos, muchísimas conferencias, muchísimo material de reflexión, muchísimos artículos publicados, pero en 1976 publicó Teatro de Barrio, Teatro Campesino, donde es una actualización del teatro popular. El teatro popular que podríamos retomar desde la Barraca de Lorca y el teatro popular de Casona, como lo orientan él, con buen sentido. Es más cercano a las posiciones de Casona que a las de Lorca, y él aquí va planteando desde un aspecto teórico una versión de un teatro auténticamente popular en el sentido del pueblo, en el sentido del público también, de que el público sea el complemento del teatro, y eso a mí me parece muy interesante. Y para concluir esta primera parte, este primer vídeo, tenemos El teatro conmigo, de Antonio Martínez Ballesteros, escrito ya en época mucho más reciente. ¿Esto de qué año es? Esto es muchísimo más... 2016, fíjate, donde él ha compilado, pues por un lado, sus aspectos teóricos de su teatro, lo que él ha querido hacer con sus obras, lo que él ha creído que es la forma de trabajar de su obra, junto con memorias de su aplicación práctica, de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de cuando él ha dirigido Pigmalión, toda la obra de Pigmalión que ha dirigido, todas las que ha escrito cuando se han estrenado con Pigmalión y con otras compañías. Entonces aquí pues hace un esfuerzo de síntesis, por un lado de su teoría y por otro de su memoria, de su recuerdo, del actualizado en práctica de sus obras. Y bueno, y por el momento lo dejamos aquí, seguiremos en otro vídeo. Y nada, espero que te esté interesando este tema, que te guste, que te parezca... A mí me parece apasionante, de verdad, porque es ver otro lado de la misma realidad, ¿verdad? Más íntimo, si se quiere, más interior, más propio de cada uno, pero no menos interesante, del teatro español actual. En fin, pues nada, pues si te gusta el vídeo le puedes dar al me gusta, suscribirte si no lo has hecho todavía y te gusta el canal. Si ves que a otra gente le puede interesar, te agradeceremos que se lo recomiende. Y por nuestra parte nada más. Un saludo.